¿Por qué siempre elegimos los deberes en función de nuestras preferencias? Si un deber no nos permite destacar, nos quejamos, nos resistimos y salimos del paso. ¿Te ha molestado a ti también un estado como este? Este testimonio de experiencia te mostrará cómo corregir tu concepción errónea de tu deber y cumplirlo bien. En 2020, acepté la obra de Dios Todopoderoso. Después, asistía a las reuniones y preguntaba a mis hermanos cualquier cosa que no entendiera. También compartía mi comprensión de las palabras de Dios y animaba a los demás a que también lo hicieran. La líder del grupo me dijo: «Hablas muy bien en las reuniones y entiendes bien. ¿Organizarías reuniones?». No podía creer lo que escuché. ¿Quería que celebrara reuniones? Hacía mucho tiempo que lo esperaba. Como creía en el Señor, siempre envidié a los que predicaban. Incluso quería convertirme en pastora para poder estar un día en el atril y predicar sermones como ellos, ganando admiración y alabanza. No podía creer que mi sueño se hubiera hecho realidad. De entre todos aquellos con quienes me reunía, yo fui la elegida como anfitriona. Y sentí que era mejor que los demás. Me sentí afortunada y acepté sin la menor duda. Decidí preparar las reuniones con antelación, resolver los problemas de los hermanos apenas surgieran. Y si no podía, pediría ayuda a la líder del grupo. Algún tiempo después, la líder del grupo me dijo que hacía un gran trabajo y que confiaba más en mí. Me sentí orgullosa. Más tarde, la líder de la iglesia, la hermana Ivy, me asignó predicar el evangelio. Mi responsabilidad era invitar a la gente a escuchar los sermones. No podía aceptarlo porque, para mí, el estatus de predicador era inferior al de anfitrión. Se cree que los anfitriones son líderes. El puesto me permitía dirigir a otros y destacar. Mientras que invitar a la gente a los sermones era un trabajo entre bambalinas, en el que nadie reparaba. Me quejaba para mis adentros. ¿Por qué me asignaron este trabajo? ¿Acaso no sirvo? No lo entendía. Llegué a tener prejuicios hacia la líder, pues creía que no me apreciaba. Ella me dijo que compartir el evangelio es una comisión de Dios y un deber que todos deben cumplir. Solo entonces me sometí a regañadientes. Pero no ponía el corazón en predicar y siempre quise volver a ser la anfitriona. Incluso pensé que compartir el evangelio no era el trabajo para mí y que podría hacerlo mejor como anfitriona. La líder te asignó según las demandas del trabajo. No querer compartir el evangelio y solo querer ser anfitriona es ser quisquilloso con el deber de uno y muestra falta de sumisión. ¿Te diste cuenta de que estabas en mal negativo? Pues no. Por entonces solo quería ser anfitriona de reuniones. Pero para mi sorpresa, un día un líder de alto nivel me dijo: «Tengo buenas noticias. Has sido seleccionada como líder de la iglesia». Eso me sorprendió. Todavía no entendía la verdad. ¿Cómo podía asumir un papel tan importante? Pero sabía, Dios me estaba enalteciendo, así que lo acepté. Más tarde, el líder me dijo que sería responsable de la labor evangelizadora. ¿Labor evangelizadora? Mi primera idea fue que era un deber menos importante. Enseñando a los que buscaban la verdad, no destacaría. Me quejé y me sentí reacia de nuevo. No quería esa labor evangelizadora. Posteriormente, en el deber, solo me centraba en organizar reuniones y no atendía a la labor evangelizadora. Cuando un líder de alto nivel me preguntaba por ella, no entendía mucho y no tenía nada que decir. Ajá.
Es irresponsable aceptar un deber y luego dejarlo de lado. Sí. Expandir el Evangelio es la principal labor de la casa de Dios. No cooperar en esa labor es la negligencia más grave de un líder. Sí. La iglesia no lograba buenos resultados en la labor evangelizadora y los hermanos no sabían cómo compartir el Evangelio. Debido a mi negligencia, me sentí mal. Más tarde, me sinceré con los líderes sobre mi estado. Y ellos me hablaron y debatieron conmigo el modo de resolverlo. También me pidieron que me concentrara más en la labor evangelizadora. Me sentí muy culpable. Como líder, debería haber llevado una carga en la labor evangelizadora. Pero no asumí la responsabilidad de mi deber. Y en consecuencia obtuvimos malos resultados. Cuando me di cuenta, me sentí muy mal. En una reunión, vi un pasaje de las palabras de Dios que me ayudó a comprenderme un poco. ¿Qué actitud debes tener hacia tu deber que sea considerada correcta y acorde con la voluntad de Dios? En primer lugar, no se puede analizar quién lo ha dispuesto ni qué categoría de liderazgo lo ha asignado. Debes aceptarlo de Dios. No puedes analizar esto, debes aceptarlo de Dios. Esta es una condición. Además, sea cual sea tu deber, no discrimines entre lo alto y lo bajo. Supongamos que dices, aunque esta tarea es una comisión de Dios y la obra de la casa de Dios, si la hago, la gente podría mirarme con desprecio. Otros realizan una obra que les permite destacar. Esta tarea no me permite destacar, sino que me hace trabajar tras bastidores. Eso es injusto. No cumpliré este deber. Mi deber debe permitirme brillar, hacerme un nombre, y aunque eso no suceda, debería poder recibir algún beneficio de él y sentirme cómodo físicamente. ¿Es esta una actitud aceptable? Ser quisquilloso es no aceptar lo que viene de Dios. Es tomar decisiones de acuerdo con tus propias preferencias. Esto no es aceptar tu deber. Es un rechazo de tu deber, una manifestación de tu rebeldía. Tal quisquillosidad está adulterada con tus preferencias y deseos. Cuando consideras tu propio beneficio, reputación y otras cosas similares, tu actitud hacia tu deber no es de sumisión. ¿Qué actitud debes tener hacia tu deber? Primero, no lo analices, ni pienses en quién te lo asignó. Debes aceptarlo de Dios como un deber que Dios te ha confiado, y has de obedecer los arreglos de Dios y aceptar tu deber de parte de Dios. Segundo, no discrimines entre alto y bajo, ni consideres su naturaleza. Si te permiten destacar o no estar a la vista del público o tras bastidores. No consideres esto. También existe otra actitud, la obediencia y la cooperación activa. Amén. 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 Tras leer las palabras de Dios entendí que no hay deberes más o menos importantes. A los ojos de Dios, no importa el trabajo que hagamos en la iglesia, todos cumplimos nuestro deber de seres creados. No debemos hacer distinción entre deberes, ni considerar que provienen de una persona. Todos ellos son las responsabilidades que debemos cumplir. Así es. Sí. Puede que no nos gusten algunos deberes, o que no nos ayuden a destacar, pero son lo que necesita la obra de la iglesia, así que debemos someternos y esmerarnos en ellos. Así es. Al hacer introspección, vi que siempre priorizaba mis preferencias, seleccionando únicamente los trabajos que me hicieran destacar. Cuando un deber no me gustaba y no me ayudaba a destacar, no lo aceptaba, y para mis adentros, me resistía y quejaba. Cuando la líder me asignó la celebración de reuniones, como ese trabajo me gustaba, satisfacía mis deseos y me permitía destacar, me sentía feliz y me esforzaba en ese deber. Pero cuando me asignó a predicar el Evangelio, me molestó que lo hiciera porque así no iba a destacar. Y creía que ella no me apreciaba, así que me sentí decepcionada, triste e incluso desarrollé un prejuicio contra ella.
Era quisquillosa con los deberes que aceptaba. No los aceptaba de parte de Dios y no me sometía sinceramente. Como tenía una concepción errónea de mi deber, era descuidada en la labor evangelizadora y le daba poca importancia. Por eso obtuvimos malos resultados y la labor evangelizadora se retrasó. Sí. Me di cuenta de mi error. Sin importar qué deber me asignaran y si me gustaba o no, mientras fuera necesario para la iglesia, debía someterme y hacer todo lo posible. Esta debió ser mi primera consideración. Pero pensaba en los deberes según mis preferencias. Fui desobediente y realmente desleal. Sí. Sí. Me alegré al reconocer mi corrupción al leer este pasaje de las palabras de Dios. Tomé una decisión. No importaba el deber que se me asignara, me sometería a él. Gracias a Dios. Acallé mis pensamientos y me pregunté, ¿por qué si un deber satisface mis preferencias y deseos y me permite destacar, doy gracias a Dios? Pero si no me gusta el deber, ¿por qué no quiero cumplirlo e incluso me quejo y no me someto? Encontré la respuesta en las palabras de Dios. El aprecio de los anticristos por el estatus y el prestigio va más allá del de la gente normal y forma parte de su carácter y esencia. No es un interés temporal ni un efecto transitorio de su entorno, sino algo que está dentro de su vida, de sus huesos. Por lo tanto, es su esencia. Significa que en todo lo que hace un anticristo, lo primero en lo que piensa es en su estatus y en su prestigio. Y nada más. Para un anticristo, el estatus y el prestigio son su vida y su objetivo de toda la vida. En todo lo que hace, lo primero que piensa es ¿qué pasará con mi estatus y qué pasará con mi prestigio? ¿Acaso hacer esto me permitirá lograr prestigio? ¿Acaso elevará mi estatus en la mente de la gente? Eso es lo primero que piensa un anticristo, lo cual es prueba fehaciente de que tiene el carácter y la esencia de los anticristos. Si no, no considerarían estos problemas. Se puede decir que para un anticristo, el estatus y el prestigio no son un requisito añadido, y mucho menos algo superfluo de lo que pueda prescindir. Forman parte de la naturaleza de los anticristos. Están en sus huesos, están en su sangre. Son innatos en ellos. Los anticristos no son indiferentes al estatus y al prestigio, ya que esta no es su actitud. ¿Y cuál es su actitud? El estatus y el prestigio están íntimamente relacionados con su vida cotidiana, con su estado diario, con lo que se esfuerzan día tras día. Por eso, para los anticristos, el estatus y el prestigio son su vida. Sin importar cómo vivan, sin importar en qué entorno vivan, sin importar qué trabajo hagan, sin importar por qué se esfuercen, cuáles sean sus objetivos, cuál sea la dirección de su vida, todo gira en torno a tener una buena reputación y una posición elevada. Y este objetivo no cambia. Nunca pueden dejar este objetivo de lado. Esta es la verdadera cara de los anticristos. Esta es su esencia. Amén. 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 A través de las palabras de Dios, vi que los anticristos codician la reputación y el estatus. Siempre quieren estar por encima de los demás y que la gente los lleve en el corazón. No importa las circunstancias, su primera consideración es si pueden ganar la admiración y el elogio de los demás. Sí. La gente normal puede entristecerse si no consigue estatus, pero para los anticristos literalmente no pueden funcionar y les parece tal tortura que apenas pueden seguir viviendo. Para ellos la reputación y el estatus son sus salvavidas. Sí. Sí. Yo tenía el mismo carácter. Siempre quería conseguir reputación, estatus y el elogio ajeno. Entre mis hermanos y hermanas, siempre quise ser la favorita de mis padres.
Entre mis amigos, quería ser la más popular. En la escuela, quería la aprobación de mis profesores. Y como creyente en el Señor, quería ser como los predicadores, dar sermones delante de todos y ganarme su admiración. Tras aceptar la obra de Dios en los últimos días, seguía en pos de lo mismo. Creía que al celebrar reuniones podría demostrar mis cualidades, ganar elogios ajenos y ser apreciada por los líderes. Así que, cuando me asignaron la celebración de reuniones, me sentí muy feliz. Y me encantaba la sensación de ser respetada y elogiada por todos. Pero compartir el Evangelio era un deber tras bastidores en el que nadie se fijaba. Aunque me denominaran líder, seguía sin aceptarlo, pensando que era un trabajo sin importancia. Y me preguntaba, ¿cuándo podría volver a celebrar reuniones? Como no se cumplieron mis deseos, empecé a actuar con descuido en el trabajo, lo que perjudicó la labor evangelizadora. Antes, mis oraciones sobre querer esmerarme en mi deber no eran palabras sinceras y honestas. Estaba engañando a Dios. Cumplía con mi deber para mantener mi estatus y reputación y ganar la admiración de los demás, no para satisfacer a Dios. Estaba revelando mi carácter de anticristo e iba por una senda de resistencia a Dios. Con tus palabras he aprendido que ir en pos del estatus es ir por una senda de resistencia a Dios. Sí. Por eso aborrece Dios el afán por el estatus. No es una buena senda. Es verdad. Al darme cuenta, me asusté. ¡Qué peligroso! Oré en silencio a Dios. Amado Dios, corro grave peligro. Busco reputación y estatus y sigo la senda equivocada. Estoy dispuesta a arrepentirme y a orar por tu salvación. Amén. Amén. Leí un pasaje de la palabra de Dios que me ayudó a corregir mi percepción errónea de la labor evangelizadora. Dios Todopoderoso dice: advierto a todo el mundo y le hago saber que la difusión del Evangelio no es una vocación particular de un grupo concreto de personas. Es la vocación de todas aquellas personas que siguen a Dios. ¿Por qué he de hacer que la gente entienda este aspecto de la verdad? ¿Por qué necesitan saberlo? Porque difundir el Evangelio es la misión y la vocación que todo ser creado y todo seguidor de Dios, ya sea joven o viejo, mujer o varón, debe aceptar. Si esta misión recae sobre ti y exige que te esfuerces, pagues un precio e incluso ofrezcas tu vida, ¿qué deberías hacer? Deberías aceptarlo, pues estás obligado con tu deber. Esta es la verdad y es lo que deberías entender. No se trata de un poco de simple doctrina, es la verdad. ¿Y qué lo convierte en la verdad? Que independientemente del paso del tiempo o de cómo cambie la era o el lugar y el espacio, difundir el Evangelio y dar testimonio de Dios es una cosa eternamente positiva. Su significado y su valor son inmutables. No cambia con el paso del tiempo ni según el lugar. Existe eternamente y es lo que todo ser creado debería aceptar y poner en práctica. Esta es la eterna verdad. Algunas personas dicen: no estoy cumpliendo con el deber de difundir el Evangelio. Aún así, la verdad de difundir el Evangelio es algo que la gente debe entender. Como es una verdad en el ámbito de las visiones, todos los creyentes en Dios deben entenderla. Es algo que arraiga la fe de uno en Dios y resulta beneficioso para su entrada en la vida. Además, tendrás trato con los incrédulos,
sea cual sea tu deber, por lo que tienes la responsabilidad de difundir el Evangelio. Una vez que hayas entendido la verdad sobre la difusión del Evangelio, sabrás en tu corazón: mi vocación es predicar la nueva obra de Dios y el Evangelio de su obra para salvar a la gente, independientemente de dónde y cuándo, independientemente de mi posición, de mi papel y del deber que cumplo en la actualidad. Tengo la obligación de salir a difundir la buena nueva de la nueva obra de Dios. Se me ha encomendado el deber de transmitirla, siempre que tenga la oportunidad o tiempo para ello. ¿Son esos los pensamientos actuales de la mayoría de las personas? No. ¿Qué piensa la mayoría? Ahora ya tengo un deber concreto. Estoy ocupado en estudiar y profundizar en una profesión y especialización concretas. Así que la difusión del Evangelio no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué clase de actitud es esta? Es la actitud de eludir tu responsabilidad y tu misión, y una actitud negativa, y tal persona no es considerada con la voluntad de Dios y le es desobediente. Si tú, quien quiera que seas, no asumes la carga de difundir el Evangelio, ¿acaso no estás mostrando falta de conciencia y razón? Si no cooperas de forma enérgica y proactiva, si no asumes tu responsabilidad y te sometes, entonces simplemente estás reaccionando de forma pasiva y negativa. No debes adoptar esta actitud. No importa qué deber estés llevando a cabo, ni qué profesión o especialidad implique tu deber. Uno de los aspectos más importantes de los frutos de tu labor es ser capaz de difundir el Evangelio de la obra de Dios para salvar a la humanidad y dar testimonio de él. Esto es lo mínimo que un ser creado debería hacer. Amén. Amén. Después de leerlas, comencé a llorar. Me sentía muy culpable. Las palabras de Dios me mostraron claramente que compartir el Evangelio es la comisión de Dios y el deber y la misión ineludibles de todos. En la Iglesia, sea cual sea nuestro deber, nuestro objetivo final es el mismo: difundir el Evangelio de Dios. Amén. Así es. En cuanto a mí, no quería predicar el Evangelio y creía equivocadamente que no formaba parte de la labor evangelizadora. Creía que siempre y cuando celebrara reuniones y regara a los hermanos, cumplía con el deber y satisfacía a Dios. No entendía la importancia de la labor evangelizadora. Así es. Así es. Fue entonces cuando supe que la difusión del Evangelio es el propósito urgente de Dios. La labor evangelizadora es el trabajo de salvar a la humanidad, dando testimonio directo de Dios y haciendo que la gente comprenda su obra y regrese ante Él para salvarse. Es una labor con auténtico sentido. Sí. Pero yo no pensaba dar testimonio de Dios y no llevaba la más mínima carga en mi deber. Cuando la líder me asignó predicar el Evangelio, me resistí a mi responsabilidad, la rechacé y la eludí. ¿Cuánta conciencia y racionalidad me faltaban? Si nadie me hubiera invitado a escuchar sermones ni me hubiera dado testimonio de Dios, jamás habría oído la voz de Dios, ni podido aceptar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Ajá, Sí. es cierto. Si no hacía mi parte en la predicación del Evangelio y solo salía del paso, entonces Dios no me consideraría creyente y seguidora suya, sino carente de conciencia y humanidad. Eludí y rechacé mis responsabilidades en la predicación del Evangelio. E incluso quise abandonar la labor evangelizadora para centrarme en celebrar reuniones. Mirando atrás, eso fue un gran error. Sí. Es verdad. Di gracias a Dios Todopoderoso por ayudarme a comprender esa verdad y a reconocer mi corrupción. Quería arrepentirme. Y sin importar el trabajo que me asignaran,
compartiría el Evangelio. Gracias a Gracias Dios. a Dios. Tus palabras me han parecido muy conmovedoras. Antes no era consciente de lo descuidada que era al compartir el Evangelio. Ahora que lo pienso, me siento culpable. Predicar el Evangelio y salvar a la gente es un trabajo importante, pero yo frivolizaba la vida ajena. Me faltaba mucha conciencia. En el futuro predicaré el Evangelio lo mejor que pueda. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Más tarde, empecé a centrarme en predicar. No tenía mucha experiencia y fue un reto para mí hablar con distintos tipos de personas. Tal vez me rechazaran o quizás podría llegar a experimentar toda clase de dificultades, pero no podía renunciar. Sí. Me acordé de unas palabras de Dios. No importa el deber que tengas, y no importa qué profesión o especialidad involucre tu deber, uno de los aspectos más importantes de los frutos de tu labor es poder difundir y dar testimonio del Evangelio de la obra de Dios para la salvación. Esto es lo mínimo que un ser creado debería hacer. Amén. Amén. Este pasaje me motivó mucho. El deber que me habían asignado era una responsabilidad. Estaba dispuesta a someterme. Amén. Amén. Entendí que la labor evangelizadora es importantísima. Y por eso quise darlo todo y predicar bien el Evangelio. Gracias a Dios. Di gracias a Dios por organizar este ambiente para que yo lo viviera. Puede que haya dificultades, pero sabía que mientras orara sinceramente a Dios, Él me guiaría. Así es. Pensé en la historia de Noé. Noé no dudó cuando oyó las palabras de Dios, ni pensó en sus propios intereses. Solo quería satisfacer a Dios, escuchar su voluntad y construir el arca a sus órdenes. Además, se esmeró por predicar el Evangelio. La experiencia de Noé me pareció motivadora. Quería someterme a Dios y cumplir bien con mi deber, al igual que Noé. Gracias Amén. a Dios. Gracias a Dios. Ahora sé cómo enfocar la predicación del Evangelio y cumplir con mi deber. Renuncié en parte a mis deseos de estatus. Esto ha sido la salvación de Dios. Así es. Sí. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios.